Permítame invitarle a abrir su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 52. Vamos a ver los versos 13 al 15 y vamos a hacer una serie de consideraciones a la luz de estos textos. Isaías, un profeta conocido y uno de los profetas que más habla acerca del Mesías. Muchas promesas relacionadas a la victoria de Cristo, su sufrimiento y su victoria. Recuerden que Isaías fue profeta y miembro de la familia de reyes del reino de Judá. Los historiadores nos dicen que aproximadamente su ministerio profético abarcó 5 reyes en la historia del reino de Judá. Y en el capítulo 52, vamos a leer estos 3 versos y luego presentarnos delante del Señor en oración. En el capítulo 52, los versos 13 al 15, le pido que me acompañen, dice de la siguiente manera: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en lo alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Y el verso 15 dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Señor, nuestros corazones están hinchados de gozo y de alegría a ver el cumplimiento perfecto y exacto de todo lo que tu palabra había anunciado acerca de tu Hijo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Pero también, Señor, nuestro gozo sigue en aumento cuando vemos todo lo que ha ocurrido. Luego, cuando tu iglesia es instituida a través de los hombres que el Señor designó para esta misión de establecer el cuerpo de Cristo en cada iglesia local que guarda tu palabra, Señor, y a través de aproximadamente 2000 años de historia, en medio de circunstancias difíciles en muchos momentos, tú has permitido que tu iglesia sobreviva y prevalezca, Señor. Gracias. No dudamos, Señor, en ningún momento que en estos tiempos difíciles, cuando muchos adversarios y enemigos se levantan contra tu iglesia y contra el evangelio, tú sigues guardando a tu pueblo. Bendito sea tu nombre, Señor. Celebramos y recordamos, Señor, esta fecha, esta semana tan histórica y tan llena de significado para la comunidad cristiana en toda parte del mundo. Padre, ayúdanos en esta noche a poder exponer tu palabra y edificar a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el profeta Isaías nos escribe de manera profética, hablándonos acerca de cómo sería no solamente la vida de nuestro Señor, sino su ministerio. Dice: He aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero la Biblia también nos dice, luego en la teología de Pablo, en el Nuevo Testamento, nos describe el lugar donde Cristo se encuentra hoy. Sabemos por lo que nos dicen los evangelios que nuestro Señor resucitó. Su tumba está vacía. Pero una pregunta importante cuando pensamos en toda esta historia de nuestra salvación, en la historia de Dios y en la historia de Cristo, ¿dónde está hoy Jesucristo físicamente? ¿Dónde está hoy?
si es cierto lo que la historia cristiana nos dice, y si es cierto lo que la Biblia nos dice acerca de que Cristo resucitó, entonces la pregunta es, ¿dónde está? En la teología de Pablo dice, suelto los dolores de la muerte y anuncia, muerte, yo seré tu muerte. Y la resurrección de Cristo fue el final de la muerte. Entonces, si todo esto es cierto, y no lo dudamos que así es, nos preguntamos entonces, ¿en dónde está Cristo? ¿Dónde está Él? Y Pablo responde a esa pregunta inquietante. Y en su teología Pablo nos dice, Él está sentado a la diestra de Dios Padre y a Él se le ha entregado todo poder y toda autoridad y Él gobierna sobre todos los asuntos en la creación. Entonces podemos hacernos otra pregunta si seguimos construyendo un sistema teológico. Podemos preguntarnos, ¿y quién gobierna en el mundo? ¿Gobiernan los reyes o los príncipes o los hombres poderosos, los ricos, los grupos políticos, las asociaciones, los partidos políticos? ¿Quién gobierna? La Biblia responde con claridad a esa pregunta también y no deja ninguna duda. Quien gobierna todos los asuntos, tanto en el cielo como en la tierra, es nuestro Señor Jesucristo. Pero llegar a esa condición de Señor de señores y Rey de reyes implicó una preparación y una obediencia tal de nuestro Señor que agradó al Padre. Ahora, estos versos que acabo de leer de Isaías 52, del 13 al 15, utiliza o está dirigido específicamente a la nación de Israel. Porque utilizando una figura literaria de interpretación de este texto, de acuerdo a estas reglas, Israel también es conocido, sobre todo en el lenguaje del Antiguo Testamento, como el siervo del Señor, como el siervo de Jehová. Recuerden que Israel había sido llamado por el Señor para ser un pueblo que ejecutaría la voluntad de Dios y que sería testimonio y testigo al resto de las naciones del mundo. Así que efectivamente este texto de Isaías 52, de los versos 13 al 15, tiene esa doble interpretación. En primer lugar, refiriéndose a Israel como la nación que es el siervo del Señor, pero luego y de manera muy específica, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Así que encontramos ese doble cumplimiento en esta historia de la nación de Israel, del pueblo del Señor. Permítame ir avanzando entonces un poquito más. El verso 53, conocido también, nos habla de el quebrantamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sería su vida y su ministerio? Y en palabras proféticas, Isaías nos habla acerca de esa forma en que nuestro Señor sería tratado el jueves antes del viernes de Pascua. Y acompáñenme en sus Biblias, por favor. Dice el verso 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías continúa hablando acerca de cómo sería la vida y el ministerio del Señor. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y cuando leemos los evangelios vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el evangelio de Lucas capítulo 4, Él anuncia el evangelio primero a los suyos. Y a partir de ese momento empieza una tarea ardua que duraría aproximadamente 3 años y medio de ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, anunciando y proclamando el reino de Dios, llamando a los hombres a la reconciliación con Dios, llamando a los hombres a buscar la paz con Dios, llamando a los hombres a renunciar a sus pecados y enderezar sus vidas, revelándole el misterio más grande de la humanidad. ¿Cuál es? El reino de los cielos se ha acercado. Igual como lo anunciaba también Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, esta expresión, el reino de Dios se ha acercado, siempre lo hemos dicho, produce una tensión teológica, una tensión doctrinal y bíblica. Porque si ciertamente el reino de Dios se ha acercado, pero aún no está. Algunos pueden pensar, pues encontramos una contradicción en esta afirmación. Pues no hay contradicción. Ya hemos establecido desde hace mucho tiempo que en la argumentación, en la ley de la argumentación no hay contradicción, porque no pueden haber dos verdades, o una es falsa y la otra no. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta afirmación de que el reino de los cielos se ha acercado, pero aún no? Bueno, la Biblia nos enseña que la venida de Cristo Jesús finalmente nos abrió el camino que estaba cerrado y que era imposible por nosotros mismos poder acercarnos a Dios. Sin embargo, la vida y el ministerio, la obediencia de Cristo nos preparó para que ahora nosotros podamos tener comunión con Dios de manera directa y personal. ¿Qué significa eso? Tener comunión con Dios de manera directa y personal. Bueno, significa, hermano, que ya usted no necesita a un hombre que interceda por usted, ni siquiera un pastor, ni siquiera yo para interceder por ustedes, ni siquiera yo para interceder por la iglesia. Significa ahora que nosotros tenemos un sumo sacerdote, a Jesucristo, quien está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. De tal manera, hermano, que vano es innecesario, es un engaño que usted ponga su fe y su confianza en un hombre, porque en todos, como lo dice Pablo en su teología, no hay justo ni a uno y todos hemos pecado. Entonces, ¿en quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién podemos poner toda nuestra fe? De manera que estemos seguros que no seremos decepcionados. Pues solamente hay un nombre, que es sobre todo nombre, en quien podemos poner toda nuestra confianza, en quien podemos poner toda nuestra fe, en quien podemos poner toda nuestra seguridad. Y es Jesucristo, el único. El que cumplió perfectamente toda la demanda del Padre, el que vivió de una manera perfecta y el que venció al enemigo del hombre, a la muerte. Esto es lo que Isaías profetizó y lo que a través de los evangelios y el libro de los Hechos vemos su cumplimiento, el Hijo de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña otros elementos que son necesarios tomar en cuenta en una tarde como hoy, cuando pensamos precisamente en este jueves. Y yo lo he puesto en 4 partes y permítame exponer cada una de estas 4 partes. Primero, su llamamiento. ¿Cuándo Cristo fue llamado? Si yo le pregunto a ustedes, ¿son salvos? Me dirán, sí, yo soy salvo. Y si yo le pregunto, ¿en qué momento ocurrió tu salvación?
puede que usted me dé una fecha. Bueno, ocurrió el 3 de junio hace tantos años. Yo recuerdo que hubo una situación que finalmente me llevó a los pies de Cristo. Usted puede pensar que ese fue su día de su salvación. Ok, el día en que el Señor lo llamó, por supuesto. En la eternidad tendremos respuestas más precisas a preguntas como esa. Preguntas difíciles requieren respuestas muchas veces difíciles también. Igual nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo ocurrió su llamamiento a ser el mediador entre Dios el Creador y nosotros? ¿En qué punto de la creación, en qué momento de la historia ocurrió ese llamamiento? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20, si me acompaña, el apóstol Pedro nos ayuda, nos acerca a poder encontrar esa respuesta. El tiempo fue desde la fundación del mundo. Y dice el apóstol Pedro en Primera, capítulo 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿cuándo ocurrió el llamado de Cristo? Que Él sería el mediador, el que reconciliaría al Dios creador con la criatura caída. Bueno, Pedro dice, eso ocurrió desde antes de la fundación del mundo, desde un punto, si pudiéramos precisarlo, donde la nada incluso no existía, desde antes de la fundación del mundo. Así que encontramos que el llamado de Cristo no es un evento que ocurre porque Dios vio que todo estaba saliendo mal, que la criatura se rebelaba, que las naciones se rebelaban, inventaban sus propios dioses y daban la espalda al Creador. Entonces Dios pensó, tenemos que buscar la forma de arreglar esto. Y entonces le dice al hijo, bueno, anda, baja y resuelve este asunto. Eso no sucedió de esa manera. Ocurrió en un punto desde antes de la fundación del mundo. Muchos teólogos, muchos historiadores bíblicos, en su lenguaje teológico dicen que eso ocurrió desde un punto de la eternidad de Dios, cuando ni siquiera la nada existía, ni siquiera la nada como concepto filosófico, ni siquiera la nada como concepto teológico existía, porque nada es nada. Solamente existía Dios y estaba en perfecta armonía con Él mismo. Algunos dicen, no, Dios creó al hombre porque estaba solo y Él quería compañía. Y por eso hizo a la criatura humana. Eso es una blasfemia. Porque la Biblia nos enseña que Dios es completo en sí mismo y perfecto en Él, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaba en plena armonía con Él cuando la nada no existía. En ese punto de la eternidad, que nos cuesta a nosotros muchas veces entenderlo por tener una mente finita, la Biblia nos enseña que nuestro Señor recibió su llamado, que Él sería el mediador entre el Dios creador y el hombre caído. Ahora, otro punto interesante que vale la pena que consideremos es su interacción en el tiempo, cómo Él se pudo en un momento de la creación del tiempo del hombre hacer su presencia. Acompáñame ahora en el Evangelio de Juan, por favor. El Evangelio de Juan también en el capítulo 1.
Y veamos lo que el apóstol Juan ahora escribe acerca de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, vamos a ver los versos 29 y 30. Cuando se anuncia al Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego hace otra afirmación importante. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo es eso? ¿A quién se le aparece primero el ángel y le anuncia que va a concebir o que ha concebido a un niño? ¿A la mamá de Juan el Bautista o a María, la madre de Cristo? ¿A quién se le aparece primero? Pues a la mamá de Juan el Bautista se le aparece primero. Pero Juan el Bautista dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y lo que estos versos nos enseñan es acerca de la supremacía de Cristo, de su eternidad. Y Juan el Bautista lo entendió de esa manera y lo presentó. Al inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo lo presentó de esa manera. Él es antes que yo. Ahora, hablemos de su preparación. Dios lo preparó con cualidades de humildad y de mansedumbre. La Biblia nos enseña, los escritores bíblicos nos hablan acerca del carácter, del temperamento de Cristo. Era humilde, tenía mansedumbre, tenía dominio propio, pero era extraordinariamente un hombre valiente, siendo verdaderamente Dios y siendo verdaderamente hombre. De vuelta a Isaías 53, nuevamente veamos este versículo 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes? Todos nosotros. Por eso es que Pablo en su teología en el libro de Romanos dice: no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Muchas veces el orgullo en la iglesia, y el orgullo es un pecado, se nos olvida este texto y miramos a los hombres caídos con cierto desprecio. Y pudiéramos decir con cierto desprecio cristiano, y esto es una contradicción de conceptos y de términos. Miramos a los hombres, a los borrachos, a los drogadictos, a los delincuentes, a los asesinos seriales o no seriales, a los corruptos, a los mentirosos, a los blasfemos, y los miramos con desprecio y decimos: hombre, nosotros somos mejores que ellos. Pues la verdad es que no lo somos, hermano. Por mucho que lo pensemos, no cambia esa realidad. Porque la Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Ni siquiera uno. De entre toda la humanidad no existía un justo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Bueno, lo que hace la diferencia se llama gracia. Pura y simple gracia de parte de Dios. ¿En qué consiste esta pura y simple gracia de Dios? Bueno, consiste en que Dios derramó sobre nosotros su gracia que no merecemos. Y un día determinado de nuestro andar, Él nos llamó con llamamiento santo y nos aplicó la justicia de Cristo. De tal manera que ahora cuando nos ve en Cristo y solamente en Cristo.
Si eso no sucede, hermano, si la gracia de Dios no se nos aplica entre mi persona y el peor de los asesinos que está en la cárcel de Panamá, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Porque una cosa es cierta, si Dios no detiene mi pecado, yo puedo ser el pecador más grande que haya caminado en la tierra. Solo la gracia de Dios es lo que lo impide. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Y esto no es don de vosotros, sino de Dios. Para que nadie se gloríe. Y cuando nos gloriamos, solamente nos podemos gloriar en Cristo Jesús. Así que cuando Dios preparó a nuestro Señor, dice Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, lo leímos hace un momento. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mas Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros, amados hermanos. En este Cordero Pascual, en este hombre, el hombre más hombre que ha caminado sobre la tierra, que tenía un carácter de humildad, de mansedumbre y de templanza y de obediencia, pero era el más hombre de todos los hombres. En este hombre, en Jesucristo hombre, Dios se complació por su obediencia. Así que cuando nosotros, sobre todo los jóvenes, estamos pensando en un modelo, en un hombre que pueda servir de modelo a la juventud, no lo busque en Hollywood, ni se ponga a ver Netflix para ver a quién puede usted ver como un modelo. Vaya a la Biblia y busque los evangelios y haga de Cristo su modelo de hombre, su carácter manso, su humildad y su dominio en su temperamento y su misericordia para con los demás. Si usted necesita un modelo, porque algunos dicen, bueno, pastor, lo que pasa es que mi papá no me dejó y no soy así porque no encontré un modelo. Eso puede ser. Pero ahora yo le digo, hermano mío, si este es su caso, busque a Cristo como el modelo de hombre a quien usted debe imitar, pero también sígale. Así que Isaías dice que nos descarriamos y cada uno buscó su propio camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y de otros y de muchos y de los que están afuera y de los que están en otra iglesia y de todos los hombres a través de todas las culturas, de todas las sociedades, de todos los tiempos que han caminado sobre la tierra. Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de toda la humanidad. Y él no abrió su boca. No se quejó, no reprochó nada al Padre. El versículo 7 de Isaías 53 dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Nosotros enfrentamos dificultades y estamos quejándonos y nos estamos lamentando y estamos buscando culpable a quien le echamos la culpa por todo lo que nos está sucediendo. Jesucristo no abrió su boca cuando estuvo frente a sus acusadores. Dice que él fue llevado al matadero como una oveja delante de sus trasquiladores y él enmudeció. Y no abrió su boca, no maldijo, no buscó justificación, simplemente guardó su boca. ¿Ve lo que hace un hombre de verdad? Un hombre conforme a la medida de Cristo. Una de las marcas, de las señas de que nosotros estamos siendo formados y moldeados a la imagen y a la estatura de Cristo es que sabemos guardar nuestra boca.
Nos cuesta, pero esa es una marca de un hombre que está siendo formado a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Tenemos que aprenderlo todo de él. Marcos, en el capítulo 14, verso 60, dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mira tú estos testigos que te acusan y tú no respondes nada. Él guardó silencio. Esa noche del jueves, antes de la Pascua, del viernes de Pascua, todo el Sanedrín y los sumos sacerdotes estaban frustrados con el juicio de Cristo. Traían testigos y todos los testigos quedaban en evidencia que eran testigos falsos. Todos quedaron en evidencia como mentirosos. Y los sumos sacerdotes y los enemigos de Cristo que estaban en el Sanedrín estaban desesperados porque decían: se nos va este hombre. Como en otras ocasiones hemos dicho, todo lo ocurrido esa noche fue ilegal, fue fuera de orden. No se cumplió, como dicen los abogados, no se cumplió con el debido proceso, porque la ley prohibía que un judío fuera juzgado de noche. Y los enemigos de Cristo, reunidos en el Sanedrín, en complicidad con las tinieblas y en oscuridad de la noche, arrestaron a Jesús y lo llevaron a un juicio que no se podía realizar porque la ley que ellos representaban lo prohibía. Porque la ley decía que ningún judío podía ser juzgado después de las 6 de la tarde. Pero ellos violaron el debido proceso y eran representantes de la ley. Jesús pudo alegar eso. Jesús pudo decir: bueno, todo lo que ustedes han hecho es ilegal. Han violado las leyes. Pero la Biblia dice: Él no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Porque Él esperaba el cumplimiento de toda la voluntad del Padre en Él. El versículo 61, ahí mismo en Marcos, capítulo 14, dice: mas Él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Estaban frustrados sus enemigos y sus acusadores. Mire, Jesucristo se podía haber quedado callado, como lo estuvo desde el principio del juicio, y ellos hubieran estado obligados a dar un veredicto, uno. Si Jesucristo hubiera permanecido tan callado como lo estuvo desde el principio, estaban obligados a un solo veredicto. Todos estos testigos y todo esto es falso, y Jesucristo quedaba libre y podía salir. Tendrían que pensar en otro momento para poder nuevamente acecharlo y finalmente quitarle la vida. Pero esa noche Jesús podía irse. Pero Jesús siempre le dijo algo a sus discípulos: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y el tiempo había llegado para que la voluntad del Padre se cumpliera y se consumiera en la vida de su propio Hijo Jesucristo. Hay algo interesante sobre la crucifixión de Cristo que nos dicen los historiadores y algunos comentaristas bíblicos acerca de este lugar conocido como la Calavera, donde Cristo fue crucificado el día viernes de Pascua. Uno es que ahí también Abraham iba a ofrecer a Isaac como su hijo
cuando el Señor lo detuvo y le dijo que no, que Él se proveería de un cordero. De ser cierto esto, no nos extrañaría, podemos decir, bendito Dios que todo lo tiene tan planificado que nada, por muy pequeño, se escapa de su plan. Otro elemento acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo es que Dios lo ungió con palabras de sabiduría para que Él hablara al pueblo. ¿A quién Dios ungió? A Cristo. ¿A quién Dios ha ungido después de Cristo? A más nadie. A ningún apóstol de este tiempo. A ningún predicador ni pastor. La unción, si lo pudiéramos decir, que tiene un pastor es el mismo que tiene cada miembro de la iglesia. No hay diferencia. La accesibilidad que tiene un pastor al trono de la gracia de Dios es la misma que tiene todo miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Tenemos que ya volver a los rudimientos de la fe y empezar a ver las cosas como la Biblia las enseña. El pueblo debe volver a las escrituras, leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y dejar de estar creyendo en hombres ungidos. Porque esos hombres ungidos están trayendo vergüenza al nombre de Cristo y a la causa de la iglesia de Cristo. Pero el pueblo es responsable también. Solo hay un ungido. Y ese único ungido se llama Jesucristo, a quien el Padre ungió con sabiduría para que hablara al pueblo. Marcos capítulo 1, verso 22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Pero también en eso la comunidad de fe ha fallado. Porque hemos estado declarando que ciertos hombres tienen esta misma unción y eso es falso, eso es una blasfemia. En el cuerpo de Cristo todos somos hermanos en la fe y Dios nos ve a todos en Cristo. Otro elemento que es significativo resaltar es que Dios lo dotó a Cristo con una actitud espiritual hacia las tareas. Marcos capítulo 6 nuevamente, versos 31 y 34. El evangelista Marcos o el escritor del evangelio de Marcos dice, hablando Jesús, venid vosotros, dirigiéndose a sus discípulos, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer, refiriéndose a Cristo. Y luego el verso 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La unción de Cristo no era para enseñorearse de estos hombres, de esta multitud de hombres, mujeres y niños con necesidades no solamente físicas, sino espirituales. Su unción era para traerle palabra de consuelo y de esperanza, para hablarle que en Dios el mañana está lleno de esperanza. No se enseñoreó de ellos, como muchos de los llamados hombres ungidos de este tiempo. La unción de Cristo era para calmar y traer paz y tranquilidad a los corazones que sufren, no para enseñorearse de ellos.
Otra cosa importante que tenemos que recordar acerca del carácter y del ministerio público y de la vida de nuestro Señor Jesucristo fue su servicio. Y su servicio era ser siervo, no señor. Filipenses capítulo 2, me acompañan por favor un momentito. Y vamos a ir avanzando, que tenemos la cena del Señor esperándonos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Pablo escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice Pablo, que haya en nosotros, en todo lo que estamos aquí esta tarde, haya también ese sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, escribe Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo cual, dice Pablo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su servicio era para honrar al Padre, para aliviar la carga de los hombres y con eso honrar al Padre. Y su método, tanto que hablamos de método, ¿qué método? ¿Cuál será la forma de evangelizar más efectivo? ¿Cuál será la forma, el método para hacer que el evangelio se conozca? Siempre estamos pensando en los métodos, y no es que estoy diciendo que es malo los métodos, pero ¿cuál fue el método de Cristo? ¿Él tuvo algún método? Sí, él tuvo un método. ¿Cuál fue? Sufrir. Ese fue el método de nuestro Señor, sufrir. Sufrir. Estar en constante peligro de muerte porque sus enemigos estaban al acecho desde su nacimiento. Vea toda la historia. Sufrir. Y sabe algo, nosotros queremos y decimos que queremos padecernos a Cristo, pero cuando hablamos de sufrimiento parece que no del todo estamos buscando parecernos al Señor. Entonces, si usted se quiere parecer a Cristo, eso es algo loable. Pero el método de Cristo, si queremos hablar del método, fue sufrir. Sufrir. Su vida fue un constante sufrimiento, pero nunca se quejó, nunca se lamentó. Y así fue hasta su muerte, un sufrimiento constante para que usted y yo ahora tengamos vida eterna y gozo constante. Hablemos ahora, ya terminando, acerca de su recompensa. Filipenses también hay, capítulo 2, verso 9, dice, que ya lo leímos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él recibió toda la exaltación. ¿Recuerdan lo que predicábamos hace casi, creo que fue el primer domingo de marzo? Solo hay un hombre a quien Dios ama. Solo hay un hombre que Dios ama, que Dios nuestro Padre y Creador ama. Uno solo de toda la humanidad. Desde Adán hasta el último hombre que haya nacido hace unos segundos. Solo hay un hombre a quien Dios ama. Jesucristo. Y nosotros, sí, también. Pero Él nos ama porque nos ve en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, y por medio de Cristo Jesús ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo Jesús el Señor nos ama. Y ahora tenemos entrada al lugar santísimo y podemos entrar con toda confianza, porque cuando el Padre nos ves en Cristo, y el Padre se goza cuando te ve en Cristo.
su recompensa es que Él ha sido exaltado hasta lo sumo. Y el libro de Hechos, capítulo 2, verso 33, dice que Él está ahora a la diestra de Dios Padre. De Dios Padre. Lleno de gozo. Y el Padre gozándose en Él. Y en los que le siguen a Cristo, en los que han sido redimidos por el Cordero. ¿Cuál es el gozo de Cristo? ¿Qué consiguió Él? Isaías 53, del 1 al 12, tendríamos que leerlo, pero no lo vamos a hacer. Nos dice que su gozo fue uno solo. Y que ese gozo ha llenado de plenitud el universo creado. El mundo tanto angelical como el mundo de los planetas y el mundo aquí en la tierra, la vida. Y es algo de que todos nosotros debemos aprender. Su gozo que Él tiene sentado en el trono donde está, al lado derecho del Padre, y sobre todo los jóvenes, su gozo es haber terminado la misión que el Padre le dio. Terminar. Todo lo que se empieza, se termina. Si usted empezó una obra, varón, si usted empezó una obra, hermana, termínelo. Apréndase de su Señor. No esté dejando las cosas a medias. No esté saltando de una carrera a otra si estás en la universidad. No esté cambiando de un trabajo a otro, echándole la culpa a tu jefe o a la circunstancia o a los compañeros de trabajo. No viva lamentándote. Termina lo que empieza. Sé perseverante. Estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Aprenda a terminar todo lo que ha empezado. ¿Cuál es el gozo de nuestro Señor? Haber terminado la misión que el Padre le dio. Una de las grandes debilidades y fallas que todavía arrastramos siendo nueva criatura es precisamente eso, de no terminar las tareas. Lo que empezamos se termina. Habrá dificultades, sí la habrá, pero ellas deben ser superadas. Todo lo que empezamos desde que se abren nuestros ojos, desde que sale el sol, cada día que el Señor nos da vida, todo lo que empezamos debemos terminarlo. Todo lo que empezamos debemos terminarlo. Toda tarea debe tener un fin. ¿Qué costará? Puede ser. Pero la terminamos. Permítame la conclusión entonces. En esta tarde vemos el panorama completo. Quisiera extenderme más, pero por asunto de tiempo no puedo. Vemos el panorama completo del plan de Dios en redimir a la humanidad por medio de una persona. Esa persona, nuestro Señor Jesucristo. El servicio de Dios nos da el ejemplo para servir al Señor con fidelidad. ¿Cómo sirvió Cristo al Señor? Con fidelidad al Padre. Así debemos hacerlo nosotros. Y podemos. ¿Sabe por qué podemos? No por nuestras propias fuerzas, sino porque la persona de la Trinidad está en nuestros corazones. Porque en el orden de la salvación, además de recibir ese llamado, en el Ordus Salutis, en el orden de la salvación, lo primero que encontramos en el orden de la salvación es que hemos sido transformados de un corazón de piedra a un corazón de carne y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que podemos servir al Padre con fidelidad. ¿Lo hace usted, hermano mío? ¿Lo hace usted, hermana mía? ¿Usted sirve al Padre con fidelidad en las cosas pequeñas, en las tareas medianas o grandes? Usted solamente puede responder esa pregunta. Pero si no lo está haciendo,
acérquese al Padre en el nombre de Cristo y pídale que le ayude a servir al Padre y a terminar toda tarea que usted haya empezado. Y si todavía no ha empezado algo significativo, también antes de entrar en cualquier faena o tarea, pregúntele al Padre si esa es su voluntad para usted. Por favor, hermanos, cierren sus ojos un momento. Amado Dios y Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor, Salvador de nuestras almas. Señor, gracias por esta salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Ya no somos extraños, ya no estamos bajo tu ira, hemos sido reconciliados contigo a través de los méritos de Cristo y ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos y hermanas presentes en esta tarde y los que vendrán después. Te pido por sus vidas en estos tiempos tan difíciles, llenos de peligro y de amenaza de enfermedad y amenaza de toda clase, que podamos habitar bajo tu sombra protectora. Señor Jesús, acuérdate de nosotros, tus ovejas, dulce pastor. Acuérdate de nosotros. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.